Estaremos hablando de los índices de repetición y asistencia porque se hizo un estudio, se dieron a conocer los números y queremos ver cómo esto se ve reflejado en la sociedad, en la evolución que ha tenido en estos últimos años, años complejos, años de pandemia, donde hubo algunas situaciones también irregulares que queremos también conocer cómo fueron tomadas en cuenta al momento de hacer este estudio. Es por eso que vamos a recibir a la magíster Tania Viramontes. Ella es investigadora del Departamento de Investigación y Estadística del CODICEN, y también al doctor Andrés Peri, director de la División de Investigación, Evaluación y Estadística del CODICEN. Gracias a los dos por acompañarnos. Un gusto estar acá. Bien, bueno, vamos a hablar un poco de estos números. Yo sé que ustedes manejan los números de una forma bastante fría, pero intentemos también de alguna manera poder entender qué significa esto cuando uno lo ve en relación al paso del tiempo, ¿no? Hay un indicador claro y es que ha bajado el índice de alumnos en edad inicial. ¿Esto tiene que ver con la baja natalidad? Sí. A ver, capaz simplemente comentar de que en 3 años se nota una reducción de 3.000 niños. No es una reducción de cobertura, pero sí de que llegan menos niños a escolarizar cuando llegan a 3 años. Y eso es producto justamente de la abrupta caída de la natalidad. Hay que recordar de que en la década de los 90 nacían, no sé, 56.000 niños, después bajaron a 45.000 y ahora estamos en 35.000 niños por año para tener una evolución de la última data. Y simplemente, en este caso, esa reducción que hubo en 3 años es producto de la demografía, no es producto de la cobertura y en realidad prevemos que va a seguir bajando un poco más en los próximos años. Porque estos niños van a ir creciendo, por ende esto se va a ver también reflejado en primaria, ¿no? Está clarísimo. Quizás simplemente detallar que es el segundo año que baja la matrícula en 3 años, o sea, ya venía bajando desde el año anterior, y el primero desde el 2016 que baja la de 4 años, la de 5 años se mantuvo estable y lo que esperamos, como decía Andrés, en función de la proyección de población a partir de los nacimientos, es que el año que viene descienda también la matrícula de 5 años y así sucesivamente hasta que los niños pertenecientes a estas cohortes cada vez más pequeñas vayan cumpliendo la edad correspondiente a la educación primaria. Cuando hablamos de este tema de la natalidad, si bien vamos a ir después a abordar todo lo que es la parte de repetición y de inasistencias que tanto preocupan, ¿hay algún nivel de oportunidad que se haya generado en la medida que las aulas... Yo me acuerdo cuando éramos chicas que hablábamos de aulas de 35 niños, que era imposible para una maestra abordar o para los niños poder tener este trato un poco especial que se necesita con todos, porque hay una individualidad que hay que respetar. ¿Ha generado alguna oportunidad en ese sentido? ¿Tiene que ver con esa reducción por aula? ¿Tiene que ver con que hay más aulas? ¿Cuál es la situación hoy antes de pensar en todas las otras cosas más negativas que vamos a abordar? Sí, de hecho, ya lo estamos experimentando. Nosotros, el tamaño medio de grupo va a seguir bajando, aunque históricamente el tamaño medio de grupo de inicial era un poco más grande de común, de primero a sexto en el sistema público. Yo creo que este bono demográfico de la reducción de la natalidad va a permitir, por lo menos, igualar el tamaño medio de grupo de inicial y de común. Y a su vez también lo que estamos viendo es que los grupos muy grandes, de más de 30 alumnos, bajaron. Antes habían, no sé, como 450 y ahora hay como casi 100 grupos menos de ese tamaño ahora en las aulas. Por lo que va a haber una oportunidad para una educación más personalizada, con más intensidad de educación por niño, que es lo que nos va a habilitar esto de educar sin presión a una demanda creciente. Bien. Los pros y los contras que trae cada tema en la vida, como siempre pasa. Hay algo también que quedó muy reflejado en este estudio y es que aumenta la brecha en cuanto a la asistencia de acuerdo al nivel económico de las familias. Esto obviamente se venía dando, pero durante estos años de pandemia se acrecentó. Bueno, nosotros clasificamos a las escuelas en 5 niveles de contexto sociocultural, que van del 1 al 5. El primero es el más desfavorable y el 5 es el más favorable. Nosotros a lo largo de los sucesivos monitores educativos vemos una brecha importante en relación a los niveles de contexto sociocultural en los niveles de asistencia. O sea, la asistencia
a lo largo del tiempo ha sido mayor en el quintil 5 que en el resto de los quintiles, y en el quintil 1 ha sido la menor. En el contexto de pandemia esto se mantuvo, digamos. Bien. La tasa de asistencia fue superior en el quintil 5 respecto al resto de los quintiles. ¿Pero se aumentó la brecha o no? No, no podemos decir que se aumentó la brecha en cuanto a asistencia. No. No. ¿Se mantuvo lo que viene pasando desde hace cuántos años, más o menos? Bueno, llevamos el monitor desde hace 20 años y no sé, desde ese momento... A ver, esta brecha histórica con respecto a asistencia, repetición y una cantidad de indicadores educativos, desde el 2005 que tenemos registros continuos de contexto sociocultural, siempre la apreciamos. Lo que hacíamos era monitorear la brecha, o sea, cuál era la distancia entre el quintil 1 y el quintil 5. Es cierto que las brechas eran preexistentes a la pandemia, es posible que la pandemia la haya agudizado un poquito, pero no tengo el dato exacto para decirte el coso. Sí podemos, cuando veamos lo de repetición, sí comentar porque hay alguna cosa más extraña. Bueno, justamente vamos a ir al tema de repetición. Bueno. Ustedes se han manifestado en los estudios que a medida que subimos en el grado académico, ¿verdad?, se reduce el nivel de repetición. Se produjo en el último año, sobre todo, se había reducido en todos, pero el segundo año fue el más complejo, vinculado probablemente con la pandemia y el primer año en pandemia. ¿Cuál es esa situación que ustedes ven en este nivel de repetición? ¿Qué causas, más allá de la pandemia, que sabemos que es causa de muchas situaciones, pero cuáles son otras causas estructurales o que ustedes ven a futuro que pueden estar implicando esto de los niveles de repetición a lo largo de los 6 grados académicos? Bueno, Uruguay se caracterizaba por tasas muy altas de repetición en todos los grados, pero en especial en primero. Desde en el 2000 la tasa de repetición estaba en torno al 10%. En el último año la tasa de repetición fue 4,4%. Sin embargo, el mínimo histórico se había alcanzado en 2019. En 2019 el mínimo de la repetición, que fue el mínimo histórico de la repetición, fue de 3,5% en el total de primero a sexto. En el año de la pandemia, donde hubo menor presencialidad, subió a 4,7%. Y este año, bueno, retomó su tendencia descendente, pero aún no se alcanzan los niveles previos a la pandemia. Y sí observamos diferencias importantes por grado, que como al igual que otros aspectos que son estructurales, lo que vemos es un escalamiento de la repetición de acuerdo al grado. La repetición es mucho más alta en primero que en segundo. Por ejemplo, en primero fue de 10,9 el año pasado, mientras que en segundo es de 6,2. Y así va bajando sucesivamente a medida que transitamos en los sucesivos grados escolares. Quizás, Andrés, quieras comentar. ¿Querías agregar algo más respecto a esto de la brecha? Capaz comentar de que, digamos, la tendencia, como bien planteaba Tania, es de reducción en todos los quintiles, menos en el quintil 1, que es el más crítico. Y ahí es donde sí podemos afirmar de que se nos abre la brecha entre quintiles con respecto a la repetición. Y me parece también otra cuestión que observamos es que en segundo es el único grado que no baja. Y en realidad, si recordamos, los de segundo son los que iniciaron la escolarización en el primer año de pandemia. O sea que me parece a mí de que lo que muestra, a ver, el monitor no explica causas, muestra tendencias. Las causas hay que salir a buscarlas, Está ¿no? clarísimo. Pero sí lo que me parece que muestra es que capaz no estamos llegando a esos sectores más vulnerables con las políticas educativas para que su tendencia converja con los otros quintiles. Ahora, durante la pandemia también fue raro el tema de la asistencia y repetición, porque también los centros educativos comenzaron a dar clases a distancia, no estaba del todo claro cómo es que se medía esa asistencia. Entonces, ¿cómo es que se basan teniendo esa información que es tal vez un tanto incierta para hacer este estudio? Nosotros para el tema de la asistencia consideramos 2 indicadores. El promedio de días asistidos, que depende de la propensión de los niños o de las familias a enviar a los niños a la escuela, pero también depende de la cantidad de días que está abierta la escuela. O sea, es un indicador sensible al tema de la reapertura. Ese indicador aumentó, es decir, el promedio de días asistidos en 2021 respecto a 2020 fue superior porque la presencialidad fue superior.
Cabe, sin embargo, acotar que una parte de la educación pasó por instancias no presenciales, que no las estamos tomando en cuenta en este caso, sino que estamos tomando en cuenta los días que en promedio asistieron los alumnos. Y después tomamos otro indicador, que es el porcentaje de días que cada alumno asiste de acuerdo a la cantidad de días que le tocaba asistir. Porque se acuerdan que era muy variable, las escuelas fueron abriendo progresivamente, si la escuela era de tiempo completo, de repente se separaban y lograban ir todos los días, unos en un horario, otros en otro, pero si la escuela era común, algunos días asistían a algunos grados y otros días. Entonces pudimos relacionar para cada niño qué cantidad de días fue el total de días que le tocaba asistir. Bien. Y ese indicador en el año 2021 descendió un poco ligeramente respecto al 2020, a pesar de que la presencialidad fue mayor. Y eso, bueno, lo podemos atribuir al contexto sanitario quizás, porque si bien las escuelas durante el año pasado estuvieron más abiertas que en el 2020, es decir, tuvieron mayor presencialidad, el contexto sanitario del país en 2021 respecto a 2020 fue peor. Entonces hubo más niños certificaciones enfermos por enfermedad, etc. Claro. Entonces eso afectó la asistencia, como afectó a todos, claro. No afectó la asistencia. Estamos hablando que hay sobre 340.000 niños, ¿verdad?, matriculados, tanto en inicial, primaria, como en educación especial, que también después les voy a hacer una preguntita de la educación especial. Pero si tuviéramos que hablar en números, ¿verdad?, reales, porque a veces hablamos en porcentaje y el porcentaje se nos pierde un poco. Decimos, bueno, aumentó un 2%, aumentó un 5%, aumentó... ¿De cuántos niños estamos hablando que ha crecido esa repetición o que ha reducido en los casos que haya sucedido? Para poder decir, este es el número que está sucediendo entre 340.000 niños. Bueno, los de educación inicial no pasan por la evaluación y la repetición. Capaz comentar, a ver, en 340.000 niños que tiene el sistema público inscriptos, la repetición es 8.500 niños, no avanzan de grado, para tener una contextualización en número. Capaz lo importante a plantear es lo que sí recientemente estamos viendo, que detrás de esa repetición, en muchos casos, se explica por una no asistencia. Y hay como un indicio de desafiliación o no compromiso con el sistema educativo. Ojo, de parte de las familias que entregan a los niños, no son los niños directamente. Pero sí nos parece que es muy importante marcar esta cuestión del problema de la asistencia que explica una parte de la repetición en todo el sistema público, que es lo que estamos hablando ahora. Bien, con respecto a algo que me quedó pendiente, pero bueno, vamos a hacer una tanda, ¿les parece? Vamos a seguir charlando después de la misma porque nos quedó pendiente, bueno, el tema de la educación inicial y también el tema de la repetición, que también se midió de forma bastante extraña durante la pandemia. Queremos conocer cómo que ustedes tomaron eso de la repetición, que por lo que tengo entendido no está vinculado tanto con el rendimiento, sino con la falta de asistencia. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Continuamos en el living y ya los tenemos nuevamente aquí en el estudio a Tania Viramontes, magíster investigadora del Departamento de Investigación y Estadística del CODICEN, y doctor Andrés Peri, director de la División de Investigación, Evaluación y Estadística del CODICEN. Vamos a retomar la charla después de esta breve pausa. Bueno, nos quedaron algunos temas pendientes. Uno vinculado con la educación especial, ¿verdad? Sí, a mí me sigue haciendo, de alguna forma, llamando la atención o quizás haciéndome ruido, el tema del número de alumnos en educación especial, ¿verdad? Porque cada vez hablamos más que la inclusión pasa por la integración al aula. Al aula, todos juntos, con las adaptaciones y con el personal de apoyo, el asistente personal para los chicos con discapacidad. ¿Cuáles son los números hoy? ¿Cuál es la situación de los chicos que van a educación especial? Y si ha habido un descenso y estamos viendo que se están yendo realmente a la educación regular, digamos, y podemos ver algo en ese sentido, o se mantiene desde hace tiempo en este 1.7, ¿verdad?, de chicos en educación especial. Sí, capaz comentar, cada vez más hay niños integrados que capaces tienen una parte de escolaridad en una escuela especial, parte de la escolaridad en una escuela común. Todos los niños integrados en escuelas comunes, no tenemos una buena estadística de esa parte. O sea que hay una parte que no estamos pudiendo contar en la historia, cuántos niños en educación común están en alguna situación de discapacidad.
Claro. Lo que sé, en el mediano plazo se ha reducido la cantidad de niños matriculados en escuelas especiales, lo cual no quiere decir que haya niños con discapacidad en el resto del sistema educativo que hayan pasado de las escuelas especiales a las escuelas comunes por una política de integración. Bien. Ahora, cuando hablamos de los números generales, tú me comentabas hace 18 años que trabajás en tu área, has visto la evolución de estos números durante muchos años. ¿Vienen mejorando a nivel de primaria? Sí, a ver, primaria primero tiene estadísticas históricas desde la época de Varela muy buenas, ¿no? Segunda cuestión es cierto que el monitor cumple 20 años, pero el monitor es un sistema de información para devolver a cada escuela sus estadísticas, a cada jurisdicción sus estadísticas, para cada actor relevante sus estadísticas, y a su vez es un sistema de consulta que cualquier padre puede entrar al sitio de la ANEP y buscar su escuela y ver la evolución de los últimos años. Y lo que va a ver en su escuela o en la tendencia general, por ejemplo, esta tendencia, yo diría secular casi, de reducción de la repetición, es muy continua, se ve desde largo plazo, se nota el quiebre de los 2 años de pandemia, pero ya este segundo año volvió a tender a bajar. Yo creo que va a seguir bajando. Creo que la repetición no es un buen instrumento para lidiar con el no aprendizaje, porque termina el niño pagando con su tiempo eso que no aprendió, y me parece que hay otras formas de apoyar al niño en su trayectoria, más que vuelva para atrás y haga lo mismo. Hay muchas más. Los sistemas educativos en el mundo cada vez más van camino a buenas situaciones de aula y oportunidades para aquel que se rezaga. Pero no tenemos que esperar a que llegue a fin de año para mandarlo de vuelta, que repita. Me parece que podemos organizar los recursos de forma distinta, cada vez más personalizar la enseñanza para encontrar cada situación a cada niño. Antes creíamos que un conjunto de escuelas explicaban la repetición, y ahora cada vez más sabemos que la repetición pasa en todos los contextos un poquito, en todas las situaciones un poquito, que las dificultades de aprender a leer al principio de la escolaridad pasan en la clase alta, en la clase media, en la clase baja, pero hay que buscar los mecanismos de apoyo para poder apoyar esa trayectoria larga que queremos de los niños. Ahora queremos 14 años de escolarización. Sí, ahora también lo cierto es que hay unos números que, bueno, ustedes hicieron referencia, vinculados con la repetición, que sí afecta al quintil más vulnerable. Entonces, allí de repente hay que prestar atención para que la brecha no se agudice aún más, ¿no? Porque algo está diciendo esto, ¿no? Sí, una política general para todos no parecería ser la solución, sino que esto de poder identificar, tener un observatorio de estas características es muy positivo. El tema es que se esté trabajando en ese sentido. ¿Es así? Por un lado, a nivel de escuela hay políticas generales para las escuelas del quintil 1 y del quintil 2, como por ejemplo un maestro comunitario, donde se trabaja, en particular se enfoca en esas escuelas, digamos. Quizás habría que seguir trabajando en ese sentido, pero al mismo tiempo atendiendo las particularidades de los niños que están en los distintos contextos que pasan por esa situación de repetición, que como comentaba Andrés, condiciona mucho la trayectoria educativa posterior que va a tener el niño. Y trabajando también en la identificación temprana de esas dificultades de aprendizaje o problemas al respecto, desde educación inicial. Claro, ahí también se vio reflejado, me imagino, durante la pandemia, de repente el mal uso de la tecnología, la conectividad, la disponibilidad también, porque digo, en realidad una familia manda al chiquilín en la escuela y bueno, él queda ahí. Cuando uno tiene que conectarse a determinada hora, requiere que, bueno, un adulto sea el que esté presente para conectarlo. Entonces, son cosas que, bueno, que uno puede tener como esas lecturas sociales, ¿verdad? Es verdad. Lo que vimos con la pandemia, que la asistencia es re democrática. Pero ya cuando participar requiere un dispositivo y conectividad, se nos estratifica, más que la asistencia. Claro. Entonces ahí se valoriza aún más la presencialidad, creo, ¿no? Creo que quedó bien en claro. Lo otro como una herramienta de complemento, pero la presencialidad como el único camino para una educación
¿no? Escolar. Sí, puede no ser el único, pero pero es es muy importante. democrático. Claro, es ¿Entendés? muy democrático. Es una lectura bien interesante cuando hoy hemos puesto tanto en valor lo que implicó la digitalización y todo, que sin duda fue la gran herramienta que tuvimos, pero lo presencial democratiza mucho. Bueno, muchas gracias a los dos por acompañarnos. Fue un gusto recibirlos y bueno, cualquier cosa los volvemos a convocar. ¿Te parece?